Bueno, hola Cari, ¿cómo estás? Hola Mel, pues muy feliz y muy emocionada por este siguiente episodio que hoy hablaremos de lo sobrenatural y pues todo aquello que también incluye monstruos, demonios y ángeles. Hoy entonces tenemos terror sobrenatural. Sí sería como importante entender qué es lo sobrenatural. Entonces, cuando hablamos de este tipo de narrativas, porque esto abarca también la literatura, también todos los tipos de expresión narrativa, digamos, y que es todo aquello que está relacionado con eventos o fenómenos que se consideran más allá de la naturaleza o de las leyes naturales, ¿sí? Podemos asociarlos con entidades no físicas como demonios, ángeles, dioses, espíritus, habilidades paranormales, ¿no? Como la telequinesis, la levitación. Bueno, también lo podemos relacionar con la magia, con la reencarnación, con las posesiones de los cuerpos por entidades invisibles que pueden ser malévolas o no, los juguetes o muñecos que cobran vida. ¿No? En resumidas cuentas, todo lo que no puede explicarse en términos científicos o racionales. ¿Qué son las películas de terror sobrenatural? Bueno, películas que tocan todos estos temas que acabo de mencionar. Claro, Bueno, y que juegan con esta visión del mal desde lo invisible, ¿no? Aquello no tangible que puede venir de algo profético, de algo que se antepone a lo conocido o aquello no explorado. entonces, ¿cuáles son los elementos que forman parte de este tipo de cine? Un mal puro e invisible. El subgénero de terror sobrenatural presupone la existencia de un mal puro que puede destruir al ser humano, o sea, se transforma en una amenaza, ¿no? Y aceptar estas nuevas leyes que conforman un nuevo universo. Hay un concepto muy importante que es el concepto de lo siniestro, ¿no? O das Unheimlich en alemán, que ya lo empezó a trabajar Freud en el 19, ¿no? A partir de un relato de E.T.A. Hoffman, que se llama El hombre de arena. Es como la idea de algo familiar extrañado, ¿no? Y acá entran estas cuestiones de, por ejemplo, los niños. Un niño se supone que es una persona inocente, ¿no? Y de repente ese niño tiene un comportamiento no solo de adulto, sino también malévolo. Esto es un poco, lo estoy súper resumiendo, pero es un poco esta idea de lo siniestro, ¿no? Algo que debería ser familiar, pero tiene una característica de lo extraño, ¿no? Y que puede llegar a ser amenazante. Sí, que se convierten en catalizadores de ese mal, ¿no? Ahí entra un poco ya el rango de las posesiones, pero justo es, pues, esto que ya es familiar, esto genealógico, que pudiera ser un conocido, etcétera, etcétera, que sirve como repositorio para que pueda jugar ahí el mal, ¿no? Y muchas veces, pues, la manera de verlo, que ya iremos mencionando algunas de nuestras películas favoritas, pues son estos comportamientos extraños y subnormales, ¿no? Que también involucran a nivel corporal, pues cuestiones de las que no se está acostumbrado o que salen fuera del rango de lo común. Vos justamente planteaste un tema que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y acá un poco es que los cuerpos, así como habíamos mencionado antes el tema de los muñecos o las muñecas, los cuerpos se transforman en vasijas de algo más, de una fuerza, de una entidad, de una energía, y ahí entramos en todo lo que viene siendo este subgénero, subsubgénero, que son las películas de posesiones, ¿no? Y acá es muy interesante lo que hace el terror sobrenatural porque nos plantea de cómo cuento esa posesión, ¿no? Estamos muy acostumbrados por ahí a que los cuerpos poseídos son los cuerpos femeninos, ¿no? Ahí nos vamos a meter en toda una cuestión de por qué los cuerpos poseídos son los femeninos. Yo que vengo analizando sobre todo este subgénero en particular, digo, hago la diferencia entre los cuerpos femeninos poseídos, que son
muy maltratados, ¿no? Que los vemos golpeados, supurantes, parecen cuerpos que llegan hasta un límite que no parecería posible que uno pudiera después recomponerse de eso. Y por el otro lado, los cuerpos masculinos son cuerpos influenciados, ¿no? O sea, tenemos muchas películas en que la mujer está poseída y el cuerpo de la mujer se ve prácticamente destrozado. Bueno, nos remitimos al Exorcista, por ejemplo, ¿no? El cuerpo de De arriba. Regan, claro, está destrozado, ¿no? Mientras que me remito a otro clásico del cine de terror sobrenatural, como por ejemplo Amityville, la primera, la del 70, en la que el padre de familia está poseído por el espíritu que está en la casa donde ellos viven, pero de repente lo que le pasa es que no duerme, está un poquito ojeroso y está de mal humor. ¿No? Entonces, ese cuerpo poseído, digamos, masculino, está influenciado, no está maltratado, ¿no? Mientras que un cuerpo femenino sí lo está. Esto un poco se revirtió a partir de una película del 2015 que se llama La posesión de Michael King, que ahí sí ya empezamos a ver cuerpos masculinos ya más, digamos, a la par que los femeninos, o sea, mostrados a la par de los femeninos. Entonces, ya ahí vemos una diferencia y a partir de ahí, bueno, ya ahora vemos cómo no siguen siendo los más, pero digamos que hasta trazamos una igualdad de cómo se maltratan los cuerpos en las películas de terror sobrenatural. Y quizá con estos detonantes, ¿no? Me recuerda esta película también alemana que es Posesión, que bueno, todo se detona a nivel casi esquizofrénico, ¿no? De las labores y de lo que implica quizá el matrimonio. Posiblemente esta vulnerabilidad que vemos con Regan al ser una cuestión como de un adolescente, de alguien que está en este crecimiento, que a lo mejor es hasta cierto punto más inocente, vemos todo el tiempo esta vulnerabilidad femenina que permite esa invasión, que como tú dices, bueno, a partir de ciertos otros títulos que ya estamos viendo que también esa invasión corporal puede ser masculina, bueno, ya es un parteaguas que se da después, ¿no? Metafóricamente o simbólicamente hay un paralelismo entre los cuerpos femeninos, que son los cuerpos que tienen la capacidad de ser habitados por otro ser, de dar vida, y que el cine de terror sobrenatural lo que hace es trazar un paralelismo con la casa, ¿no? Como la casa también como contenedor de una energía, una fuerza, una entidad, y ahí ya saltamos a otro subgénero, que son las casas embrujadas, ¿no? Que viene dando de hace muchísimo tiempo y que bebe también de la literatura, ¿no? Toda esta cuestión de los fantasmas o los espíritus o las entidades dentro de una casa, ya lo tenemos desde de antes que existiera el cine, ¿no? Entonces, pero sí encuentro un paralelismo entre esto de lo femenino que ha sido invadido por estas entidades y también la casa, ¿no? Como este espacio que por lo general está vinculado a lo femenino y que es susceptible de albergar entidades, espíritus, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, que hay esta división, sobre todo creo que a nivel literario y a nivel ya ejecución del género, ¿no? En sí mismo, que, bueno, tenemos tan solo una de las películas más antiguas mexicanas, que es El fantasma del convento, que se suscita en estos lugares como tal, y después se va haciendo más específico a nivel una casa, ¿no? Que también hay varios ejemplos que salen un poco de esta maldición que se da en torno a un lugar que llega por herencia o llega, llega inesperadamente, que bueno, puede ser la dama de negro, tal vez Ujú. fantasmas y demás, donde sí tenemos protagonistas como tal masculinos que son aquellos que se van acercando, ¿no? Pero bueno, siempre en este juego también un poco de roles y que inclusive me recuerda al cine de los 30 de monstruos, donde ahí tenemos Sí. otra división también de este subgénero, en el que, bueno, tenemos hombres lobos, este también rescate a nivel literario de Drácula, el eterno Prometeo que es Frankenstein,
Que bueno, o Frankenstein. sea, la masculinidad también es monstruosa en ese sentido, porque no tenemos criaturas femeninas más que pudieran ahí tener guiños a nivel vampiros, ¿no? Que bueno, eso ya nos da totalmente otra ramificación. Sí, eso ya sería otro subgénero, ¿no? Que es todo Sí, lo que es la parte de vampiros. Es curioso lo que decís, porque de los monstruos femeninos que podemos plantear dentro de la década del 30, que digamos Universal comienza con este nuevo tipo de relatos que es plantear cinematográficamente estos monstruos, sus versiones femeninas son como derivados de esos monstruos, ¿no? O sea, tenemos la hija de Drácula, o la novia de Frankenstein, ¿no? Son como derivados de lo masculino, pero no todavía con una presencia en la cual vos me decís, bueno, tienen su lugar, ¿no? Los monstruos son como más masculinos, hasta los 40 con Cat People de Jacques Tourneur de 1942. Ahí sí ya tenemos una amenaza femenina, completamente femenina, ¿no? Que es Irina, que se transforma en esta mujer pantera, ¿no? Y que quiere atacar o amenazar a la protagonista, que también es una mujer, ¿no? Entonces ahí podríamos decir, bueno, empiezan las mujeres ya a tener más presencia como la amenaza latente dentro de este tipo de películas, ¿no? sí, y bueno, justo de ahí yo creo que se brinca en la línea que estás mencionando, sobre todo que se da en Estados Unidos, pues ya los sesentas, donde ya tenemos, bueno, más bien casi setentas, ¿no? Que llega el bebé de Rosemary. Los 60 también trajeron algo que tiene mucho que ver con el terror sobrenatural, que era el satanismo, ¿no? Entonces, a partir del 60 empezaron a hacerse todas estas películas de corte más satánico, como bien mencionaste vos, el bebé de Rosemary, bueno, un montón de películas, si se fijan, van a encontrar un montón de este tipo de referencias, porque también tiene que ver con una época, ¿no? O sea, es curioso que estemos hablando del bebé de Rosemary y después vienen todo lo que pasó ya en la vida real con los crímenes del clan Manson. Entonces, digamos que comienza, yo siempre digo que este espíritu de la época empieza a ser leído por el cine antes de que se instalara en la sociedad. Entonces, un poco lo vemos reflejado en este tipo de películas, ¿no? También hay una peli del 63 que se llama The Hunting, que es La Maldición, hubo una remake creo que en el 99, Sí, que tiene un arte increíble, increíble, increíble. Y la serie de Mike Flanagan, que la pegado. pueden ver en Netflix, que es La Maldición de Hill House. Y bueno, y si seguimos hablando de lo demoníaco y el demonio, viene la película, ya en los 70, que para quienes somos fans del género es como nuestro hito, que es El Exorcista, ¿no? Dirigida por William Friedkin en 1973. Ya ahí el diablo se acomoda, ¿no? Tenemos El Exorcista en el 73, tenemos La Profecía en el 76. Estos dos parteaguas, que es El Exorcista y La Profecía, no solo marcan una pequeña crítica religiosa que también se va desmenuzando a diferencia de algunos otros géneros, que aquí va más directo con pues estas cuestiones un tanto bíblicas. También la forma, ¿no? La forma en la que éstas se ejecutan para la temporalidad de la que estamos hablando, o sea, los efectos prácticos. O sea, muchos sabemos que inclusive, pues estas películas fueron pilar para muchos de los directores que ahora siguen haciendo este cine. Y también nos da para hablar en otro episodio lo que se suscita, ¿no? En el set, en las filmaciones, en los personajes, en el crew involucrado, ¿no? Porque también, pues a veces jugar con estos temas involucra también más cosas, ¿no? Entonces creo que son dos temas que a mí me gusta siempre puntualizar, sobre todo a nivel sonoro y también es algo que más allá del leitmotiv que todo mundo recordamos a lo mejor de ciertas películas, estas bandas también sonoras que fueron icónicas y que nos persiguieron, ¿no?
Entonces, pues Sí, sí, o sea, yo creo que podríamos dedicar inclusive hasta un episodio completo a estos dos títulos. Pero bueno, sí, absolutamente. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo con vos. Y ahora esto que planteas del sonido. Bueno, a ver, hay dos cuestiones muy importantes a nivel lenguaje cinematográfico que sucede con este subgénero en particular. Una es la construcción del espacio a partir del fuera de campo, que es el fuera de campo, todo lo que no vemos en cuadro, ¿no? Entonces, este tipo de subgénero lo que hace es potenciar eso que no estamos viendo y se transforma en una parte muy, muy importante para entender cómo se mueven esas amenazas invisibles, ¿no? Como venimos hablando de cuáles son los recursos que tiene el terror, uno de ellos es trabajar lo desconocido, ¿no? Entonces, la forma en que tiene el lenguaje cinematográfico de trabajar lo desconocido, lo invisible, es potenciando lo que no se ve. Y algo que juega muy, o que hace una buena mancuerna con esta construcción de la espacialidad, es el diseño sonoro, como vos bien lo planteaste, ¿no? Y no solamente a nivel musical o a nivel creación de un leitmotiv fuerte y que se impregna en la cultura a lo largo del tiempo, sino también cómo diseño ese sonido, o sea, cómo le doy volumen a lo invisible, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con el diseño del sonido, todos esos ruidos que sentimos o vibraciones o, bueno, todos los recursos que tiene el sonido para meternos dentro de esa historia y darle volumen a esa amenaza invisible, ¿no? Y no me estoy refiriendo a los jump scares. Jump scares son estos buh, ¿no? Esos sustos, o subirle el nivel o el volumen, ¿no? Que de repente estás escuchando y de repente sentís un ruido muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, sí, obvio, te va a sobresaltar porque es una cuestión física, ¿no? Pero digo, no me refiero a eso, me refiero a un trabajo muy pensado de qué tipo de sonidos voy a trabajar para que a mí simbólicamente me remita a otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esas dos herramientas son muy importantes dentro de este subgénero. sí, y justo esta cuestión más aplicada nos hace brincarnos un poco ya a los casi 90 2000, ¿no? Donde tenemos otro tipo de trabajos, inclusive en los 2000 pues llega toda esta visión de actividad paranormal, que es este juego también a nivel frecuencia, incomodidad, otras películas como Voces de Más Allá, que inclusive la misma trama, al tratar de algo que justo no es tangible y que se va manifestando a través del sonido, pues va teniendo otro trabajo y otro desarrollo distinto, ¿no? A propuestas que quizás en los 70s, en los 80s, pues eran más visuales. Actividad Paranormal fue una película que se hizo con muy, muy, muy bajo presupuesto, ¿no? Pero que estaba muy bien pensada. Dentro del diseño sonoro eligen trabajar con algo que se llama infrasonido. El infrasonido son frecuencias que el oído humano no capta, pero el cuerpo sí las siente. Estas frecuencias alteran el cuerpo humano, ¿sí? Entonces es algo que no escuchás, pero sí te está impactando en el cuerpo. Entonces, la proyección de esta película en salas debidamente armadas a nivel sonoro hizo de que mucha gente se descompusiera o sintiera ansiedad o hasta en algunos casos de gente muy sensible a este tipo de frecuencias, nada, se desmayaron, ¿no? O sea, pero no era por la película, era lo que la narrativa me estaba contando y le agrego de que estoy sacando, por decirlo de alguna forma, el fantasma por fuera de la pantalla y te lo estoy haciendo sentir en el cuerpo a través de algo técnico. Creo que esa es una de las cuestiones más importantes que tuvo Actividad Paranormal. Entonces, a partir de este momento estamos trazando como una línea nueva en cuanto al lenguaje cinematográfico, ¿no? Y al uso del diseño sonoro para narrar estas amenazas invisibles. Y de ahí, si te parece,
nos vamos a los 2000, toda esta camada de películas que es lo que se terminó denominando J-horror o horror japonés. A nivel de espectro un tanto folclórico que guarda ahí por generaciones y que se va haciendo a raíz de estas leyendas que también existen pues justamente en el folclore japonés. Entonces, lo que empieza a suceder acá es que Occidente empieza a tener este choque cultural porque claramente no tenemos miedo de las mismas cosas, ¿no? Y por ahí una mujer con todo el pelo para adelante largo por ahí no nos da tanto miedo, o un niño que tiene toda la cara blanca no nos da tanto miedo. Pero bueno, ya después conocimos a Ringu, que era la versión original japonesa, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a sucederse otras películas, ¿no? Ju-on, que acá se llamó El Grito, o Grudge, o The Grudge, Noroi, Pulse, ¿no? One Missed Call, que es una peli también, ¿no? Que empieza a utilizar la tecnología en cuanto a los celulares. Entonces, el J-horror abre todo un nuevo subgénero dentro de lo sobrenatural que nos viene a compartir todas estas leyendas de espíritus y fantasmas que tienen que ver con la cultura asiática. Sí, que bueno, o sea, están muy emparejados con esto que ya habíamos hablado, que son las casas que habitan estas entidades. Habla también de estas cuestiones espectrales y corporales, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión del aro, se manifiestan también muchas cosas a nivel corporales que son una especie de incomodidad. No necesariamente estamos hablando de body horror, ahí después es Sí, igual otro subgénero, pero que va como de estos comportamientos que también habíamos mencionado, ¿no? bueno, España también nos trae todo una estética, el cine de terror sobrenatural español también nos viene a traer no solamente relatos de Ujú. allá, sino también una estética nueva, ¿no? Sí, y un discurso, sobre todo nos salimos un poco para tocar pues la Guerra Civil Española, que también se hace presente el horror en función de esta nueva realidad que sucede en varios puntos y en este caso en España. Y bueno, tocamos por ahí con varios directores, por ejemplo, está Del Toro con El Espinazo del Diablo, que también ahí se aborda una especie pues de historia infantil, ¿no? Donde los personajes pues van de la mano de estos niños que están atravesando mediante esta temporalidad caótica en un orfanato. También los otros, que bueno, es también por ahí un buen giro de tuerca que también nos adentra como atmósferas pues muy ricas en el sentido de que juega con un solo espacio, que es una misma mansión, casa, pero que al tener texturas, al tener niebla, al tener estas entradas y salidas que no sabe realmente la protagonista que está sucediendo, pues lo hace interesante, ¿no? A Amenábar creo que logra dar con ciertos puntos y también tenemos protagonistas infantiles. Sí, exactamente. Bueno, y también tenemos a bueno, creo que la peli que arranca con toda esta, con toda esta camada de películas es El Orfanato, ¿no? O Ujú. sea, me parece que es la peli que arranca con todas estas nuevas propuestas que vienen de España, que plantea esto que te digo, esta estética nueva a partir de iluminación, a partir de manejo de cámaras, planteos desde el lenguaje cinematográfico que no se veía hace mucho tiempo, ¿no? Y digamos, esta camada de películas empieza a traer un poco esto nuevo, ¿no? Sí, quizá el orfanato viene de después de estas, a lo mejor, dos títulos que ahorita se mencionaban, pero como tú bien dices, hace una propuesta visual y creo que integra también nuevas funcionalidades a nivel del color, ¿no? A nivel de estos lenguajes que van suscitándose a raíz de los movimientos de cámara y sobre todo también a los juegos, ¿no? Al ritmo que también empieza como por ahí a integrarse y de la mano
pues más de la producción quizá Del Toro, ya no tanto a nivel dirección, sino ahí acompañado a nivel producción, pero bueno, se empiezan a dar también, como dices, estas nuevas propuestas que hacen al cine de Sí. autor español también entrar en este género de lo sobrenatural. Sí, 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 y no quiero dejar afuera a una peli que combina, que ya empiezan a darse esta hibridez entre los subgéneros, ¿no? Que es REC, que combina todo este tema de la amenaza zombie con lo sobrenatural, porque que creo que es un gran acierto porque venía trabajando los subgéneros como muy aisladamente, ¿no? Si era de zombies, es zombies, pero bueno, yo creo que a esta altura del partido todo el mundo vio REC y si no, vayan a verla, pero el final nos plantea que el origen de toda la amenaza termina siendo sobrenatural, ¿no? O sea que España vuelve constantemente a este tema de lo sobrenatural, como vos bien planteabas, como en Los Otros, como en El Orfanato, en El Espinazo del Diablo, bueno, en otra peli que yo creo que es una de las películas que más me traumó, que es Los Sin Nombre, porque es una peli que realmente se aboca a encontrar la maldad pura, ¿no? Esto que mencionábamos al inicio, también una peli que recomiendo mucho, muy intensa y con un planteamiento como muy fuerte en esta búsqueda de la maldad pura, o sea, no un demonio, no una entidad, no, 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 va al origen, digamos, y me parece eh, súper espectacular esa peli. Vamos a pasar a lo que sabemos que fue como un hito en cuanto a lo sobrenatural, que es toda la construcción de un universo, que es el universo del Conjuro, creado por James Wan. Pero antes de llegar ahí, quiero irme un año antes, al 2012, una peli de Scott Derrickson. No sé cuánta gente la vio, yo creo que sí, porque es muy conocida, y es una película que se llama Sinister. Yo me decía, bueno, hay un montón de estas películas. No, Sinister tiene una particularidad. No hace mucho tiempo, hace algunos años, se hizo un estudio para rankear cuál era la película de terror más calofriante en el sentido de cuál era el impacto en los cuerpos. Entonces se hizo un estudio científico para ver cómo la gente reaccionaba a determinadas películas de terror. Y Sinister terminó siendo la película más estremecedora y con más impacto en los cuerpos humanos, y terminó siendo definida desde lo científico con todo un estudio, etcétera, etcétera, como la película más terrorífica de la historia. Más allá de que podamos estar de acuerdo o no, justamente esto de lo sobrenatural que está por fuera de lo científico, en esta combinación interesante, no quería dejar de mencionar esto que tiene esa particularidad Sinister. Y ahí por algunos elementos que salían a flote, no sé, a nivel, por ejemplo, fotogramas, a nivel cuestión sonora, o sea, ¿por qué a lo mejor salió rankeada o no hay estos rubros en el estudio? No, lo que se midió era la frecuencia cardíaca Ujú. y la respuesta en cuanto a temperatura, transpiración, bueno, sobreexcitación de los cuerpos, ¿no? O sea, todo a través de cuestiones cuantificables, ¿no? O sea, a cuánto subía tu ritmo cardíaco, cuál era la respuesta, si temblaba, si no. O sea, se midieron puntualmente respuestas del cuerpo a partir del visionado de películas y bueno, esta quedó como la que más, ¿cómo se Efectos dice? tuvo. Más efectos tuvo, exactamente. Por eso quedó catalogado como la película más estremecedora de la historia. Para que vayan a buscarla. A partir de un estudio. Y creo que quizás también tenga que ver con esto, de que la película también tiene como un formato híbrido que combina el digital con unas cintas filmadas en Super 8 que tienen escenas bastante fuertes, no por lo que te muestran, sino lo que insinúa. El universo del Conjuro, ya sabemos, ¿no? O sea, arranca con la historia de esta familia que va a una casa, la casa que quedó como instalada en lo cultural, que es la casa esta de Amityville, ¿no? De esos techos a dos aguas con las ventanas que parecen ojos, ¿no? Entonces, esta típica casa embrujada arranca con el conjuro y bueno, después se va abriendo en multiplicidad de otros relatos, ¿no? Después viene la monja, después viene Annabelle, después viene, bueno, distintas películas, ¿no? Que tienen que ver como con secuelas y con la construcción de un universo y eso es interesante porque después del 2015 por ahí comienzan esta construcción. Marvel hace algo similar con su universo,
¿no? Entonces se empiezan a armar relatos que están enganchados unos con otros y van haciendo crecer estos lugares en donde la misma amenaza se va moviendo un poco, ¿no? Entonces trascendemos una película y hacemos mover esta amenaza invisible hacia otras narrativas conectadas con esa película. Y me parece que más allá que te puede gustar alguna o más o menos o lo que sea, sí me parece un acierto de prolongar esta espacialidad para estas amenazas invisibles a partir de la creación de un universo, ¿no? Sí, que en esta creación del universo también no puedo evitar pensar en sexto sentido, estos giros que sí tenemos de tuerca, pero que realmente estamos inmersos en el universo del personaje y no dudamos de ello, ¿no? Estamos Ujú. tan adentro de lo que está sucediendo que cuando gira totalmente es cuando ya empieza a haber ciertas dudas y ciertas cuestiones que vamos hilando, pero de inicio estamos de lleno en esos universos construidos de las mismas reglas que después se van mostrando. Y bueno, y ahí llegamos como a las últimas producciones. Bueno, a ver, cine de terror hay todo el tiempo, es uno de los géneros que yo siempre lo digo y no me parece algo que va en detrimento del género, sino todo lo contrario. Para mí el género de terror es uno de los géneros que más utilidad da dentro de la industria del cine porque tiene los menores costos y el mayor cantidad de ingresos, ¿no? La gente nunca va a dejar de ver películas de terror. Y entre las últimas, que hay varias, ¿no? Pero decido quedarme con como las dos más, para mí, innovadoras. Una es Talk to Me o Háblame, que es una peli australiana, ¿no? Del 2022, 2023, me parece. Escrita y dirigida por dos hermanos, que es muy interesante la historia porque estos hermanos comienzan con un canal de YouTube haciendo efectos especiales, ¿no? Entonces crean todo un canal, la gente los empieza a seguir, hace mucho tiempo, ¿no? Y, y bueno, hasta que deciden hacer una película y el resultado es Háblame, ¿no? Que plantea una nueva forma de todo el tema de los espíritus, de las posesiones, le da un giro, ¿no? Entonces me pareció una peli bien hecha y que te cuenta lo mismo pero de otra forma, que es un poco lo que pasa con el cine de terror. Una de las críticas que seguramente vos también recibirás, que recibimos constantemente, es siempre cuentan lo mismo, o sea, siempre pasa lo mismo en las películas de terror. Bueno, eso se llama convención y tiene que ver con el pacto entre el espectador y el género que elige ver. Entonces, sí, vamos a ver siempre lo mismo. ¿Cuál es lo interesante del cine de terror? Es cómo El contás la cómo. misma historia de una manera distinta. Exacto, el cómo. Ahí está la vuelta de tuerca para plantear algo nuevo dentro del cine de terror. Todas las historias ya están contadas. Ahora, ¿cómo te la cuento de una forma distinta? Claro que, y ahí entra un poco también la bajada de los personajes, que también en el cómo ellos se convierten en el medio para ver si esta historia que a lo mejor ya hemos visto anteriormente, pero bajo un nuevo arqueotipo, ¿no? O bajo un personaje que nos pueda justo introducir estos universos y a estas atmósferas sin que sea tan forzado, sin que sea tan obligado. Creo que también Sí. esto es que muchos personajes se vuelven entrañables o reconocidos a través del género porque son estos casi sigilos que uno va por ahí teniendo en cuenta para adentrar en una historia que puede ser familiar, pero que tiene desde el punto de vista de estos personajes, pues un ancla distinta. Completamente de acuerdo. Y es un poco lo que pasa con esta película, que es otra de las que había elegido para hablar, que es Late Night with the Devil, que es una película que nos trae un poco estos late night shows de los 70s, 80s estadounidenses, digamos, en el cual tenemos, y esto me parece un gran acierto que hace la película, del trabajo que hace con ese personaje, ¿no? Que es el protagonista, que es un presentador de un programa nocturno que se está quedando sin rating
entonces se les ocurre traer una chica poseída. Entonces nos remite un poco a todos estos programas de talk show y estas cuestiones que tienen que ver con la televisión, ¿no? Y del espectáculo de, bueno, cómo subo la apuesta para tener más espectadores, hoy mismo para tener más seguidores, ¿no? No importa el artefacto con el que midamos esta popularidad, están siempre en búsqueda de que la gente lo mire, que la gente lo siga, ¿no? Entonces propone como un poco esto de conseguir más espectadores a través de la espectacularidad y trae a esta chica, bueno, se desata el mero infierno dentro del Y programa. que en estos nuevos abordajes, como bien decías, no se trata de dejar atrás las convicciones que ya conocemos, ¿no? Sino del cómo, inclusive pensar ahorita en uno de los remakes que viene con fuerza, dejando atrás Drácula del 92, que viene Nosferatu, ahorita Ujú, sí, de Eggers, perdón. Eggert. Entonces, dejando atrás estas historias que sí vienen una y otra vez, quizá las nuevas apuestas sean en las formas y creo que esto que de los últimos dos ejemplos lo deja muy bien marcado, ¿no? Ahora cómo estamos también trabajando no solamente a nivel tecnológico, sino desde otros puntos de vista y de otras formas, a lo mejor un tanto estéticas o un tanto visionarias, dependiendo de ahí del autor y del director. Absolutamente, sí, absolutamente. No nos olvidemos que el cine no deja de ser ciencia y arte, ¿no? Entonces la técnica sí es importante, ¿no? Entonces todos los desarrollos tecnológicos, bueno, haciendo, digo, para remarcar un poco esto que digo, en esta peli, Late Night with the Devil, hay escenas hechas con inteligencia artificial, por ejemplo, y las escenas están muy bien. Digo, no voy a abrir la polémica de si inteligencia artificial sí o inteligencia artificial no, pero el entender que podemos hacer uso de la técnica, porque eso fue el cine desde su invención, un artefacto técnico, digamos, que tiene que ver con el espectáculo, no nos tenemos que olvidar de eso, pero combinado con el arte, ¿no? El arte en todas sus manifestaciones. eh, el, eh, el arte escenográfico, el vestuario, el arte escénico en cuanto a actuaciones, la música, el sonido y el guión. No nos olvidemos, pues vos podés tener toda la Sí, tecnología del mundo, pero pero si sí, tu historia no está sólida, si tu guión no tiene una estructura armada, fuerte, si no tenés un desarrollo de personaje como vos bien habías planteado, con profundidad, con volumen, que no sean planos, digamos, no tenés nada. Entonces, esa combinación me parece que hay que seguir respetándola, más allá de todos los avances técnicos que están buenísimos, pero no nos tenemos que olvidar de que hay que lograr un balance armónico, ¿no? Entre ciencia y arte. así es. Pues bueno, creo que con todos estos últimos elementos que mencionas es un poco la generalidad de este subgénero, sus elementos y por supuesto, pues más cuestiones por ahí que lo integran, pero a grandes rasgos creo que lo sobrenatural es esto, ¿no? Que hemos mencionado a raíz tanto de la época como de las diferentes circunstancias o características que lo validan o que lo integran. Así que bueno, damos por concluido un episodio más de nuestros subgéneros. Te quiero agradecer, Cari, por tu gran acervo de conocimiento del cine de género de terror. Estas Nobel, charlas para mí son súper súper enriquecedoras, así que no, muchas gracias gracias. a ti más bien por aprender, porque yo estoy muy emocionada, aparte que yo soy muy fan de tus cursos, porque creo que yo soy muy amateur en este sentido de quizá muchos se identifiquen con que vemos películas, que vamos a la cineteca y que en el momento vamos como adquiriendo más estos gustos, pero bueno, para los especialistas como tú, que llevan años dedicándole en particularidad al terror y el horror, pues nos funciona mucho desmenuzar
cada uno de estas particularidades, porque así aprendemos entre todos más. Entonces, Así muchísimas es. gracias, Mel. Y pues ya estaremos por ahí también en más temas, en más episodios, compartiendo pues amenamente estos intercambios de datos y de pensamientos. Así que Que muchísimas así gracias. sea, que así sea. Muchas gracias, Cari, y gracias a todos por vernos. Gracias.